llamo Daniel, soy de Croacia y llevo 15 años viviendo en España. Y ahora voy a contar cómo he conocido al Señor. Antes de conocer a Cristo, mi vida yo he sido una persona muy rebelde, he sido un blasfemo, yo blasfemaba a Dios, blasfemaba mucho al nombre de Jesús, me burlaba de su nombre, de lo que Él es, de lo que Él podría hacer. Es una cultura ahí donde yo vivo, ¿no? Así nos prácticamente crían desde pequeños. Aparte de ello, he sido siempre muy rebelde, no quería someterme a ningún tipo de autoridad, pero por otro lado, pues estaba lleno de temores, de complejos, y al final, en mezcla de todo esto, pues acabé en vicios, en drogas y en muchos problemas, ¿no? Y al final mi vida acabó ser pues una ruina. A la edad de 20 años, pues estaba muy fundido, depresivo, hasta a veces pensando que la vida para mí ya se ha terminado, y acudí a pedir ayuda, ¿no? a un grupo que eran creyentes, que eran evangélicos. Yo ni siquiera sabía muy bien, sabía que era un sitio donde te pueden ayudar, así decían, y acudí a ellos, ¿no? Y ahí pues empecé a escuchar el Evangelio, empecé a escuchar la palabra de Dios. Al principio era, yo soy demasiado malo, a mí Dios no me interesa, pero luego con tiempo, pues al ver el estado de mi alma, la tristeza, los complejos que seguía, ¿no? Y también había un deseo y un amor hacia vida de vicio, de pecaminosidad, y esto al final me llevó no sé, a entender que así no puede ser, ¿no? Y que necesitaba un cambio. Ahora, después de que conocí al Señor, pues Él ha cambiado, ha transformado mi alma, mi interior, ¿no? Y es una vida, ante todo, una vida con un sentido y una dirección, ¿no? Y es el Cristo mismo, ¿no? De poder servirle, de poder agradarle, ¿no? Y en todo eso, pues Dios bendice mi alma con gozo, con alegría y también con consuelo, ¿no? Y ayuda en momentos difíciles. Un consejo a los jóvenes que viven sin Dios. Pues mi consejo para los jóvenes que viven sin Dios es que se acerquen a las personas o a los grupos que seguro que los haya por todo el mundo, que conocen a Cristo, que conocen el Evangelio, ¿no? Porque en el Evangelio está el poder de Dios para la salvación a las personas que creen en Él. Dios para mí es el soberano. Hola, mi nombre es Sofía, soy de Huelva, tengo 36 años y vengo a contaros cómo conocí al Señor. Mi vida era una chica rebelde, no quería saber nada de Dios, yo pensé que Dios era para gente con problemas, necesitada, y pensaba que yo era demasiado buena para necesitar a un Dios. Yo había escuchado del Evangelio durante muchos años, pero fue escuchando la parábola de la oveja perdida, y ahí vi que yo era esa oveja perdida que Cristo vino a buscarme. Mi vida es una vida feliz, una vida plena, donde tengo paz con Dios, donde puedo transmitir a otras personas lo que es realmente Jesús y la cruz. ¿Y un consejo a los jóvenes que viven sin Dios? Mi consejo es que el tiempo es corto, la vida es muy corta, y que podamos vivir nuestros años para glorificar a Dios. Para mí, Dios es salvación. Yo me llamo Iván, tengo 21 años y vengo de Pontevedra, y os voy a contar mi testimonio. Siempre supe que conocer a Dios era lo mejor que podía pasar en mi vida, pero yo tampoco hacía nada por buscarle y por acercarme a Él. Hasta que en un campamento cristiano, pues Dios sí me mostró mi condición de pecador y me pude bautizar, pero al poco tiempo me enfrié y dejé de buscarle, dejé de orar, y mi vida se acabó enfriando. Pues Dios se seguía acercando a mi vida muchas veces, seguía tocando mi corazón, yo me arrepentía, pero al poco tiempo me volví a enfriar y fui al instituto, que fue lo peor que me pudo haber pasado, porque conocí a otros jóvenes de mi edad, que conocí la música, todo lo que ellos hacían, y yo quería hacer lo mismo que ellos.
y empecé a crear planes en mi vida que yo quería llevar a cabo. Y Dios se seguía acercando a mí, me llamaba, pero yo ya le rechazaba. Y 2 veces muy claramente Dios me llamó, pero yo tenía mis planes claros que quería cumplirlos y los rechazaba. Y hubo situaciones en mi vida de pecado que fueron descubiertas y Dios me paró. Tuve un tiempo en el que pude reflexionar, pero no lo aproveché. Yo seguía con lo mío, pero sí que al tiempo Dios trajo un temor a mi vida. Por todas las veces, me hizo ver todas las veces que Él se había acercado a mí, que yo lo había rechazado, que no había aprovechado el tiempo. Y Dios dispuso mi corazón para poder aceptarle cuando volviera a escuchar su voz. Y Dios no tardó mucho en volver a acercarse a mí y llamarme, y fue en una reunión en un domingo. Yo estaba ya casi acabando la reunión y yo pude sentir a Dios que se volvía a acercar a mí. Y yo lo primero que le dije fue gracias y me pude arrepentir, y ahí fue donde realmente nací de nuevo. Pues todos los planes que yo tenía los cambió por otros muchísimo mejores. Y Dios me sigue ayudando a cambiar, a agradarle cada vez más, y me muestra cómo debo caminar cada día. Un consejo a los jóvenes que viven sin Dios. Pues que podáis estar atentos a la voz de Dios cuando Él os llama, porque Dios toca nuestros corazones, y que cuando le escuchamos podamos aceptarle en nuestras vidas, que tengamos un corazón dispuesto para escuchar su voz. Dios para mí es misericordia. Hola, mi nombre es María, vengo de Alicante y tengo 30 años, y os voy a contar un poco mi experiencia con Dios. Pues mi vida antes de conocer a Cristo, la verdad que ha sido una vida de 2 caretas, ha sido una vida en desorden, de amargura y sin ánimo ninguno. Reconocí que necesitaba a Jesús porque Dios me mostró que la salvación es personal, y también Dios me regaló la experiencia de estar en México y ver la necesidad que tenía espiritual, porque no al nacer en una familia cristiana significa que voy a ser salva. Entonces ahí me di cuenta que realmente necesitaba a Cristo, que yo tenía que tomar mis decisiones, y entonces Dios tocó mi corazón y me dio un versículo que es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi vida ahora, después de conocer a Cristo, es una vida llena de amor, llena de paz, de consuelo y llena de bendiciones. Un consejo a los jóvenes que viven sin Dios. Pues mi consejo hacia los jóvenes que no tienen a Cristo es de que no perdáis el tiempo. Dios os está llamando y es lo mejor que podéis hacer, tomar la decisión de aceptar a Cristo y seguir su camino. Para mí Dios es todo. Mi nombre es Pedro, vivo en Madrid, soy de Murcia, tengo 23 años y os voy a contar cómo conocí a Cristo. Pues mi vida se podría resumir en 2 palabras. Estaba vacía y era apática. Crecí en una familia cristiana y el recuerdo del sentimiento que más prevalecía en mí era, bueno, yo estaba rodeado de familia, de amigos, de mucha gente que pues, me quería, me apoyaba así, pero yo realmente sentía un vacío que no se llenaba con nadie. Y bueno, eso me llevaba también a ser una persona bastante apática, en el sentido de costar a lo mejor forjar lazos o relación con personas, aún dentro de mi misma familia, de no tener esa confianza. Durante bastante tiempo yo tuve toques de Dios en reuniones, campamentos, convenciones,
estando yo solo, a lo mejor leyendo la Biblia. Y fueron en esos momentos en los que yo realmente sentía que no estaba solo. Y como que venía a mi vida una llenura, unas ganas de sentir y de vivir. En mi vida ahora, pues la verdad que mi cristianismo lleva como bandera un versículo, es un versículo que Dios me dio desde un principio. El versículo viene en Isaías 43, 19 y pone: «He aquí, hago algo nuevo, que ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo». Bueno, a mí este versículo me llena porque sé que en un principio Dios me llenó y me dio un camino por el que ir, y ahora mismo en mi caminar cristiano muchas veces pues, yo soy muy corto de miras, no veo más allá, ¿no? Muchas veces pues como te invade el agobio, el estrés de no saber de lo que va a ser el día de mañana, pero este versículo me sostiene, me habla de que venga lo que venga por delante, pues Dios es el que lo está preparando. ¿Un consejo a los jóvenes que viven ahora sin Dios? Mi consejo para los jóvenes se resume en el versículo que he dicho antes. Dios prepara tu camino, Dios es el único que te va a llenar el vacío que tienes en el corazón, y es la única manera en la que yo he podido llenarlo. Para mí Dios es fortaleza. Mi nombre es Pablo, yo tengo 17 años y bueno, actualmente estoy viviendo en Coruña, y bueno, pues me gustaría contaros mi testimonio. Pues desde muy pequeño pues rechazaba bastante la palabra de Dios, ¿no? Yo nací en una familia cristiana, pero rechazaba mucho la palabra de Dios, y yo pues intentaba no siempre pues buscar otras formas, otras cosas que llenasen mi corazón, pero siempre pues al final pues chocaba contra algo y no podía, ¿no? Y yo pues mi vida siempre ha sido muy vacía, ¿no? Antes de conocer a Cristo, y muy triste. Pues yo la verdad es que el momento en el que reconocí a Cristo pues fue a una temprana edad, tenía 12 años, y fue después de una experiencia, ¿no? Que tuve en mi casa. Pues mis padres pues encontraron, ¿no? Algo que yo estaba haciendo a escondidas, algo que estaba haciendo mal, y bueno, pues hablaron conmigo, y yo pues en mi vida seguía ese rechazo, ¿no? Hacia Dios. Me aconsejaban, me decían: tú busca a Dios, es lo mejor para tu vida en este momento, y en mi vida seguía ese rechazo, ¿no? Ese negar a Dios, y pasaron pues un par de días hasta que mi padre vino a hablar conmigo, ¿no? Y me contó pues que el edificio de enfrente donde vivíamos, que un joven se había tirado desde el 5º piso y se había suicidado, ¿no? Y a mí me preguntó: hijo, si tú fueses ese joven, ¿no? ¿Dónde estarías ahora mismo, ¿no? Y yo realmente en mi interior sabía, ¿no? Llevaba toda la vida escuchando la palabra de Dios y sabía que Dios era real, que el infierno era real, pero no lo aceptaba, ¿no? Y fue en ese momento que Dios usó ese momento, ¿no? Para quebrantar mi vida, para hacerme ver, ¿no? La necesidad que tenía de Él, y fue en ese momento en el que pude pues, recibir a Cristo en mi vida. Mi experiencia con Cristo pues, es una vida plena, ¿no? Gracias a Él Dios me ha dado todo, ¿no? Y más de lo que merezco, ¿no? Me ha dado gozo, me ha dado alegría, me ha dado paz, me ha dado muchas cosas que pues, yo antes no tenía, y gracias a Él pues, hoy puedo decir, ¿no? que soy una persona feliz gracias a Cristo, ¿no? Gracias a la obra que ha hecho en mi vida, que necesito que siga obrando, pero gracias a Él pues tengo todo. Un consejo a los jóvenes que viven sin Dios. Lo mejor para vuestra vida es dejarse en manos de Dios, ¿no? No intentarlo por vosotros mismos, porque al final eso no lleva a ningún sitio, y lo mejor es dejarse en manos de Dios, confiar en Él, porque Él os va a dar todo y más de lo que merecéis, ¿no? Y es lo mejor que podéis hacer en vuestras vidas. Dios para mí es fiel. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 19 años, soy de México y pues vine a contaros mi experiencia. Pues mi vida, la verdad, estaba muy mal, estaba muy perdida. Vivía en un mundo de
pasiones del mundo, de amigos que no necesitaba en mi vida, ¿no? Muy egoísta, muy hipócrita, pues vivía en un mundo de una doble cara, ¿no? Y bueno, pues así era mi vida, ¿no? Solamente hipocresía y falsedad y rebeldía, ¿no? Ante Dios. Pues reconocí al Señor cuando ya mi vida estaba en un punto fatal, ya me quería ir de reto también. No quería irme, nunca se lo había dicho a mis padres, el querer irme de reto, porque pues al yo ver que eran cristianos, que eran hombres de fe, pues nunca quería, ¿no? Estaba en mi pensamiento, estaba en mi deseo el vivir fuera y estar fuera pues vivir con una amiga o al final, ¿no? Pues vivir en el mundo, ¿no? Pero bueno, hubo un tiempo en el que pues se reveló algo en mi vida que Dios quiso que fuera así, que mis padres lo supieron y bueno, y desde ahí pues estuve un año entero, ¿no? Como desconectada del mundo, ¿no? Del móvil, de lo que pues ahora más se usa, ¿no? Que es el móvil, las redes sociales, todo esto, ¿no? Y bueno, ¿no? Reconocí a Dios en todo este año que no estuve sin esto, ¿no? Y bueno, Dios me habló muy fuerte en mi vida, ¿no? Y pues me dijo, ¿no? Que si no hacía algo con mi vida, pues iba a acabar fatal, ¿no? Iba a acabar en descontrol, en la calle, sin nada, ¿no? Al final. Y al final reconocí a Dios porque, bueno, en una reunión el Señor me tocó muy fuerte, ¿no? Me acuerdo que fue en una convención que hicimos en México antes de yo venirme aquí. Y pues se hablaba mucho, ¿no? De esto, ¿no? De ir al mundo y predicar el Evangelio, ¿no? Y yo pues bueno, reconocí al Señor por una reunión que habían compartido, pues ya no me acuerdo, creo que era del arrepentimiento, ¿no? Pero decía de esto, ¿no? De que si no aceptamos a Cristo en nuestras vidas y si no seguimos adelante y si no confiamos en su obra, pues vamos a estar perdidos, ¿no? Y bueno, tocó muchísimo mi corazón, ¿no? Y ahí fue cuando el Señor pues me reveló, ¿no? Que tenía que seguirle solamente a Él y Él era el que era pues mi todo, ¿no? En todo sentido. Pues mi vida ahora, después de haber conocido a Cristo ya en mi vida, reconocer que el Señor está en mí, pues no sé, es lo mejor, ¿no? Que me ha podido pasar en mi vida, ¿no? Muchos siguen pensando, ¿no? que las pasiones del mundo es lo mejor, ¿no? Pero después de haberle conocido, pues siento algo que no había sentido nunca, ¿no? Una llenura, una alegría, ¿no? Un gozo que nunca había sentido, ¿no? Y no me había sentido tan plena ni tan llena, ¿no? Como cuando conocí a Cristo. Y vamos, es algo que no cambiaría por nada, ¿no? Ni por el mundo, ni por las pasiones de afuera, ni lo que hay. Y bueno, ¿no? Pues es eso, ¿no? Un consejo a los jóvenes que viven sin Dios. Pues un consejo a los jóvenes que viven sin Dios, pues simplemente, ¿no? Que no vean, ¿no? Lo que hay en el mundo, ¿no? Que yo sé que son tiempos difíciles, que yo sé que son tiempos de que allá afuera pues hay muchas cosas, ¿no? Que si moda, que si redes sociales, que si amigos, que si fiestas, y todo esto pues ahora nos llama la atención, ¿no? Como jóvenes pues queremos pues los deseos de la carne, ¿no? Al final, y lo que nos convenga a nosotros, ¿no? Pero yo por mi vida, por mi propia experiencia os digo que eso no vale de nada, porque siempre vas a sentir un vacío que no te va a llenar nunca, y es como un círculo, no acabas, ¿no? Al final, de sentirte vacía, de sentirte triste, de que algo te falta, ¿no? Y yo pues os aconsejo, ¿no? Que sigáis el camino de la verdad, que sigáis el camino de Cristo, que es de verdad lo único que os va a llenar, que os va a hacer gozosos, ¿no? Porque en Él está todo y Él nunca nos va a dejar y siempre está con nosotros en cada situación, en cada momento, aún en los tiempos de tristeza como en los de felicidad, ¿no? Y que más jóvenes, ¿no? Pues se levanten en Cristo y que lo conozcan, ¿no? Porque de verdad pues es lo mejor, por lo menos que me ha pasado a mí, ¿no? Y lo mejor que también te puede pasar a ti, y más en estos tiempos no tan difíciles de ahora. Dios para mí es pues amor, ¿no? Es
amor y ya está.